El debate sobre el referéndum del Código de la Familia es centro de atención, conflictos y campañas por parte de quienes se oponen o lo respaldan. Pero detrás de los detalles hay un núcleo que nos interesa revelar. ¿Por qué muchos afirman que el referéndum del Código de las Familias es una forma de plebiscitar derechos? ¿Qué es un plebiscito y cuáles son las diferencias respecto al referéndum? Estas preguntas, a mi juicio, son puntos de partida imprescindibles para cualquier análisis del contenido del código. Llega hasta el final y te la responderé. El referéndum y el plebiscito son dos mecanismos de democracia directa muy parecidos. Ambos permiten a la ciudadanía ofrecer, mediante el voto, su criterio sobre una norma jurídica, un tema determinado o una decisión de gobierno. En algunos casos son vinculantes, o sea, de obligatorio cumplimiento para el poder, y en otros, meramente consultivos. Las diferencias y las formas de nombrarlos varían según el país. Sin embargo, por regla general, el referéndum se utiliza para que el electorado decida mediante el voto si una ley que ha sido ya previamente aprobada por el legislativo puede o no entrar en vigor. Esta concepción de referéndum es la que maneja la ley electoral cubana, la cual reconoce que en este tipo de procedimientos los ciudadanos expresan mediante el voto si ratifican, aprueban, modifican o derogan una determinada disposición jurídica o si ratifican o no la reforma constitucional a la que se refiere el artículo 228 de la Constitución. Desde 1959 los cubanos solo hemos sido testigos de dos referéndums, ambos constitucionales, en 1976 y 2019. El del próximo 25 de septiembre será el primero que se utilizará para determinar si una ley entra o no en vigor. Por su parte, los plebiscitos, a diferencia de los referendos, son consultas que se le hacen a la ciudadanía, pero no sobre la entrada en vigor de una ley, sino sobre temas o decisiones del Ejecutivo que no se han convertido en norma jurídica. Se trata de evaluar si esos temas o decisiones pueden o no introducirse en leyes o ser implementados. Por ejemplo, en octubre de 1988, los chilenos celebraron un plebiscito para decidir si Augusto Pinochet se mantenía en el poder por otros 8 años. La respuesta es conocida. La mayoría dijo no, lo que abrió paso a la democracia en ese país. Debido a las presiones internacionales, Pinochet ha tenido que aceptar la campaña opositora. Es la oportunidad que tenemos de derrocar a la dictadura. Pinochet arma un plebiscito para perderlo. Este plebiscito está perdido desde el momento en que la derecha fascista lo convocó. Entonces, ¿para qué esta campaña? Para crear conciencia. La ley electoral cubana está en esa misma cuerda. Reconoce a los plebiscitos como ejercicios en los que el electorado, mediante el voto, aprueba o no determinado acto o medida política o de gobierno de relevancia para la sociedad. Entonces, si lo que se va a definir el domingo 25 de septiembre de 2022 es si una norma jurídica, en este caso el Código de las Familias, entra en vigor o no, ¿por qué muchos continúan afirmando que lo que sucederá es un plebiscito de derechos? Porque más allá de que la pregunta que responderán quienes voten el domingo 25 de septiembre tiene que ver con la entrada en vigor de una norma jurídica aprobada previamente por el Parlamento cubano, si es que algo como eso existe, lo que realmente se discutirá es si la mayoría de los electores aprueban la inclusión de algunos derechos humanos en esa norma jurídica. Desde 2018 se sabe que el tema a discutir en este referéndum no se refiere a si es necesario o no un nuevo código. Parece haber un consenso mayoritario en que el Código de la Familia cubano vigente desde la década de los 70 del siglo XX necesita modificarse. Incluso sectores opuestos al código, como la jerarquía de la Iglesia Católica, han reconocido esa necesidad de modificación y algunos aportes positivos que la nueva propuesta introduce. Pero desde 2018 la propuesta definitiva de Constitución anunció en su disposición especial 21ª que el referéndum del próximo 25 de septiembre tendría que ver en lo fundamental con el matrimonio y las maneras de formalizarlo. Lo anterior porque durante el proceso de consulta popular de la Constitución la mayoría de los planteamientos estuvieron relacionados con el tema y apostaban porque se mantuviera la idea de que el matrimonio podía ser concebido solo como la unión entre un hombre y una mujer. Al atender esos planteamientos y a la posibilidad de que a la permanencia del reconocimiento constitucional al matrimonio igualitario influyeran los resultados del referéndum constitucional, los redactores de la Constitución decidieron dejar fuera del texto ese derecho que habían reconocido y someter su aprobación definitiva a un nuevo referéndum, al que nos enfrentamos, al del Código de las Familias.
Pero se trataba de un referéndum que en un inicio tenía un solo objetivo: discutir si los derechos de la comunidad LGBTIQ podían ser o no reconocidos. De ahí que muchos digan que no se trata de un referéndum, sino de un plebiscito en el que se pretende definir si un tema determinado, en este caso la igualdad de las personas LGBTIQ, el matrimonio igualitario y sus derechos derivados, pueden ser incluidos o no en una norma jurídica cubana. Con el paso del tiempo y la presentación de esa propuesta, el plebiscito se ha ampliado no solo a los derechos de la comunidad LGBTIQ, sino también a algunos derechos humanos reconocidos a los niños por la Convención Internacional que los protege. El próximo domingo los cubanos también expresarán su opinión sobre si los niños y niñas cubanos tienen derecho a ser escuchados y considerados sujetos de derecho. Entonces, hacer depender el reconocimiento de esos derechos del voto de los ciudadanos no es otra cosa que plebiscitar derechos. O sea, se estaría concediendo al electorado la capacidad de definir cuáles son los derechos de los que pueden disfrutar ciertas personas. De manera implícita, se le concedería a los votantes la capacidad de definir quiénes son seres humanos y quiénes no, porque muchos de los derechos que están en juego en el plebiscito no dependen de que las mayorías los concedan o no, sino de la condición de persona de la que disfrutan quienes los exigen. Sin embargo, el gobierno cubano ha ofrecido el referéndum con vocación plebiscitaria como un ejercicio de democracia que el mundo debería admirar. La propaganda, apoyada por profesores universitarios que tuvieron que ver de forma directa con la redacción del código, ha afirmado con orgullo que este código de las familias es el primero en el mundo y único hasta el momento que será sometido a un referéndum popular. Leonardo Pérez Gallardo, miembro de la comisión redactora del código y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, dijo a Cuba Debate que ese particular ha llamado la atención de juristas y profesores de prestigiosas universidades del continente y de Europa. También afirmó que el hecho de que la entrada en vigor del Código de la Familia sea determinada por el pueblo es algo trascendental y muy importante. Pero si se entiende que lo que ocurrirá el próximo 25 de septiembre fue concebido como un ejercicio plebiscitario y no como un referéndum, habría que decir que la propaganda se equivoca y manipula. No es la primera vez que el matrimonio igualitario y los derechos de la comunidad LGBTIQ se plebiscitan en el mundo. Irlanda fue el primer país del mundo que aprobó mediante votación popular el matrimonio entre personas de igual sexo por allá por el 2015. Después lo hizo Suiza en 2021 en lo que denominó referéndum, pero otros también han intentado utilizar el referéndum o el plebiscito como un mecanismo para bloquear de forma definitiva el reconocimiento del matrimonio igualitario. El ejemplo más reciente es el de Rumanía, donde en el 2018 organizaciones conservadoras apoyadas por la Iglesia Ortodoxa y el Partido Socialdemócrata reunieron 3 millones de firmas para intentar reformar el artículo 48 de la Constitución y cerrar de forma definitiva la puerta al matrimonio igualitario que todavía no está reconocido en ese país. El caso rumano es parecido al cubano porque los promotores del referéndum temen que la Constitución vigente dejara una puerta abierta al matrimonio igualitario al utilizar en su conceptualización un término neutral como esposos. Igual solución a la utilizada por los constituyentes cubanos de 2019 cuando modificaron el artículo 68 del borrador inicial que reconocía que cualquier persona podía contraer matrimonio y eso lo cambiaron por un término neutro también como cónyuges, el cual, si bien no es garantía total para el reconocimiento constitucional de matrimonio igualitario, también deja un resquicio para su posterior aprobación, como estamos viendo en este Código de las Familias. Al final, en Rumanía se celebró el referéndum en 2018, pero no contó con la participación mínima del 30% del electorado, imprescindible para que sus resultados tuviesen validez. Este es otro tema que define también al referéndum cubano del próximo 25 de septiembre. No existen cuotas mínimas de participación o votos que deban ser cumplidos para que el referéndum sea considerado válido. El Consejo Nacional Electoral ha reconocido que solo se contabilizarán los votos válidos, por lo que la abstención, que como vimos puede ser un factor determinante en algunos lugares como Rumanía, no influirá en que el Código de las Familias entre o no en vigor. A pesar de que algunos han escogido el camino del plebiscito para reconocer derechos de la comunidad LGBTIQ, otros han decidido que no es correcto poner en manos de las mayorías derechos que competen a minorías discriminadas. Ese es el caso de los más de 20 estados que han aprobado por diferentes vías el matrimonio igualitario en el mundo. Un ejemplo interesante en ese sentido es el de Australia,
El gobierno de Australia, liderado por el primer ministro Malcolm Turnbull, impulsó en 2016 una iniciativa para legalizar el matrimonio homosexual a través de un referéndum. Esa iniciativa fue rechazada por el Senado del país, pero no con la intención de proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+, sino con la de retrasar el reconocimiento del matrimonio, sobre todo debido a las posiciones de sectores conservadores que se oponían a la propuesta. No obstante, a pesar del rechazo, el Premier impulsó nuevamente en el 2017 una iniciativa legislativa para que el Parlamento reconociera el matrimonio igualitario y esta vez propuso como mecanismo de disuasión de los sectores políticos conservadores un nuevo referéndum, pero solamente consultivo, es decir, no vinculante. En ese referéndum, cerca del 60% de los votantes expresó su deseo de que se reconocieran las uniones entre personas del mismo sexo como matrimonios. Los resultados del referéndum no eran de obligatorio acatamiento por el gobierno australiano o el Parlamento, pero sirvieron para disuadir a los sectores parlamentarios conservadores que se habían opuesto hasta el momento al reconocimiento del matrimonio igualitario como una ley que emanara del legislativo. Ese reconocimiento terminó por convertirse en ley aprobada por el Parlamento australiano en diciembre de 2017 con solo 4 votos en contra de 150 diputados. Australia se convirtió así en el país número 25 del mundo en reconocer a través de un proceso legislativo formal el matrimonio igualitario. La actuación de Turnbull demostró que cuando existe voluntad política para reconocer derechos, los obstáculos no importan. Voluntad política es lo que siempre ha faltado en Cuba para reconocer derechos. El régimen cubano ha utilizado siempre el teórico criterio de las mayorías para limitar los derechos de otras personas. Los resultados del referéndum constitucional de 2019 han sido utilizados, por ejemplo, para justificar la limitación de derechos políticos de quienes se oponen al gobierno y quieren un cambio de régimen. El pueblo cubano, con mayor o menor intensidad, según las circunstancias, se ha caracterizado por exteriorizar su sentir a través de manifestaciones. Nuestra Constitución regula hoy ese derecho ciudadano, siempre que se ejerza con respeto a la ley y al orden público, y siempre que tengan un carácter pacífico y no pretendan atentar contra el sistema que democráticamente elegimos los cubanos en el referendo de 2019. Pero los criterios de las mayorías también podrían ser utilizados después del 25 de septiembre de 2022 para continuar desconociendo la igualdad de las personas LGBTIQ+. Si te gustan nuestros contenidos, no olvides suscribirte a nuestro canal y apoyarnos mediante el envío de estrellas en Facebook o de donaciones puntuales a través de la cuenta de PayPal que te compartimos siempre. Nos vemos en la próxima entrega.